Buenos días a todos. Me llamo Sergio Acuña y trabajo en Davinco junto con Eric. Soy líder del área de preventa y estamos haciendo mensualmente webinars técnicos enfocados a productos del portafolio Beba. En este mes toca el producto de Abeba Predictive Analytics, que es un producto del portafolio PM para la gestión de activos y equipos críticos. Esta presentación será llevada a cabo por mi colega Eric Montesino, que es un arquitecto de soluciones en Davinco, de profesión ingeniero civil eléctrico, y tiene más de 6 años de experiencia implementando productos BEVA de distinta índole. Pasó por el lado de consultoría previa, desarrollo de proyectos en productos de ABEVA, y esto hace que tenga una sólida trayectoria con distintas soluciones de la marca y aplicación de distintos conceptos IT/OT. Parte de esto, Eric ve lo que es portafolios KHMI, pero también se ha metido mucho en lo que es gestión de activos, precisamente el portafolio de PM. Y ligado a eso, está impulsando proyectos de transformación digital ligados con este producto y, bueno, y con otros productos en sectores como minería, energía y manufactura. Así que, bueno, va a quedar disponible el chat, la sección de consulta y respuesta. Y al final de la sesión, eh, nosotros responderemos, o bueno, Eric responderá en su mayoría las preguntas que se hagan. También se va a dejar un código QR con básicamente un formulario para ver si hay oportunidades de negocio con este producto en particular. Así que, Eric, adelante. Ok, gracias Sergio. Buenos días a todos. Bueno, Sergio ya me presentó. Soy Eric Montesino, arquitecto de soluciones del área de preventa de Davinco. Y para contextualizar un poco las soluciones que nosotros ofrecemos a nivel industrial, como Davinco ofrecemos distintas marcas, ya dentro de todas estas rondas de charlas técnicas que están asociadas a los productos que nosotros estamos impulsando estos últimos años. Ya tenemos todas las marcas que ven acá arriba. Aveva, por un lado, ya que tiene muchas soluciones para distintos portafolios con distintos objetivos industriales, ya, pero por otro lado también tenemos soluciones de Schneider, soluciones de Skynet, ya enfocada más al área de informática, ya. Entonces, dentro de todas estas charlas técnicas que estamos haciendo mensualmente, vamos a ir viendo distintas soluciones y no solamente de Aveva, sino que de Skynet, en algún momento iremos a ver soluciones de Schneider Electric, todo enfocado a soluciones industriales como software, ¿ya? Entonces, tal como mencionó Sergio, en esta oportunidad les vamos a presentar Aveva Predictive Analytics, que es una solución que está dentro del portafolio de gestión de activos, ya, de gestión de activos. Y este portafolio de gestión de activos tiene un objetivo de llevar el mantenimiento a un nivel Eric, superior. la ¿Sí? presentación se quitó del... Sí, ¿No sí, estaba hablando? no, No. Ya. sí. Igual lo voy a compartir, así no se me olvida. Creo que hice. Ya, entonces esta solución está enfocada al mantenimiento activo, ya para cualquier industria, a nivel de software, ya todo lo que ofrece la línea Aveva y dentro de cada uno de los portafolios. Todos estos softwares son agnósticos a la aplicación, ya sea a minería, a manufactura, papelera, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos mostrarles en esta oportunidad? Es Aveva Predictive Analytics, que está enfocado al mantenimiento predictivo industrial para poder anticiparse a distintas fallas o anticiparse a las detenciones no programadas principalmente, ya que finalmente es donde se involucran los mayores costos asociados a estas detenciones y a las pérdidas de productividad. ¿Ya? Entonces, para introducir, dentro de este portafolio
atacamos distintos desafíos de la industria, ya esto es bastante global, que es principalmente las detenciones, la prevención del tiempo de inactividad no programado. Ya acá están los mayores costos asociados a la inactividad de los activos, a fallas aleatorias, ya fallas por falta de mantenimiento, ya por instrumentación, etcétera. Pero también esta solución tiene también como objetivo la gestión de los riesgos de seguridad, no solamente a la pérdida de productividad, sino también asociada a los riesgos, a la actividad de mantenimiento desde el punto de vista de la planificación del mantenimiento, ya de la instrumentación, también de todos los equipos que puedan involucrar algún activo, ¿ya? Y finalmente, lo que queremos lograr con esto es optimizar el mantenimiento y el rendimiento de los equipos, ¿ya? La degradación de cada uno de los activos críticos. Entonces, los problemas típicos que se ven a nivel industrial, y estas son estadísticas de evaluaciones que se han hecho, ¿ya? Que el 30% de los gastos son operativos, ¿ya? Esa es una de las estadísticas. Otra estadística relevante, que una de cada 3 actividades de mantenimiento y reparación es innecesaria. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Planificar de forma efectiva estos tipos de mantenimiento hacia los equipos, de manera de optimizar de mejor forma la HH involucrada a nivel de la ejecución del mantenimiento, ¿ya? Otra estadística relevante asociada también al mantenimiento, que del 10 al 15% se proyecta un aumento anual de los costos de mantenimiento y reparación. Para contextualizar lo que es AVEVA, ya para los que no conocen la marca, AVEVA tiene un portafolio digital completo enfocado a la industria. Ya por un lado, tenemos portafolios y muchas soluciones asociadas a la simulación de procesos, a la formación de operadores, aprendizaje empresarial, portafolios asociados también a la ingeniería de ejecución. Esto está más enfocado a los que ejecutan el proyecto, o a empresas consultoras, integradoras, ya que generan los diseños, tanto de ingeniería conceptual como ingeniería de detalle, etcétera. Operation Control, que es un portafolio súper fuerte hasta ahora, ya, y probablemente lo sea en mucho tiempo más, que son las soluciones de escala HMI para la supervisión y control de los procesos, ya. Y no solamente supervisión y control, sino que también llega a un siguiente nivel de ser una supervisión empresarial para la toma de decisiones, ya de toma de decisiones a través de KPI, para poder ahorrar, para poder optimizar los costos, etc. Asset Performance Management, ya que es donde nosotros tenemos la solución de Predictive Analytics, que Asset Performance Management busca la estrategia de activo, el análisis de activo y la ejecución de mantenimiento. Ya, acá hay distintas soluciones, no solamente está Predictive Analytics, tenemos distintas soluciones para poder llevar a un siguiente nivel el mantenimiento. Optimización de producción, acá es otro portafolio asociado a ese concepto, y planificación para la gestión de materias primas, planificación de toda la cadena de suministro. Ya, eso como contexto para que se hagan una idea de todo lo que abarca la fábrica, en este caso AVEVA, que nosotros somos representantes acá en Chile, somos únicos representantes de AVEVA, ¿ya? Y dentro de lo que nosotros podemos ofrecer están todos estos conceptos donde aplican distintos software, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la gestión de activos, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que el mantenimiento es un mantenimiento reactivo, que es lo típico, ¿cierto? Cuando nosotros detectamos una alerta a través de algún sistema de supervisión, se genera una alerta de, no sé, de sobrecorriente, de temperatura, de vibraciones, etcétera. Entonces nosotros corremos a la falla, ya cuando ya la falla se está generando, o ya se generó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Llegar a un siguiente nivel de un mantenimiento preventivo, que aquí hay una solución también que nosotros tenemos, mantenimiento basado en condiciones. Acá está la solución de PySystem, que PySystem es una solución que está bastante ya con una base instalada importante, sobre todo a nivel de industria de la minera, ¿ya? Donde se hace mantenimiento basado en condiciones, y es por esto que nosotros también buscamos
darle un valor agregado a ese mantenimiento basado en condiciones con un mantenimiento predictivo y prescriptivo mediante la solución de Predictive Analytics, ¿ya? Y por otro lado está la solución de Mobile Operator, que es parte de este portafolio, que es transversal a todo el mantenimiento. ¿Por qué? Porque es una solución enfocada a la inspección de activos en terreno, ¿ya? Entonces, entrando a contextualizar la solución y cómo la solución busca resolver estos desafíos, lo típico, ¿cierto?, es que cuando se genera una falla o cuando queremos detectar una falla, hacemos trazabilidad de las distintas tendencias de instrumentación, de vibraciones, tendencia del sistema eléctrico, etcétera, y tratamos de encontrar de alguna forma, inferir cómo va a ser el comportamiento en el futuro, quizás, de acuerdo a las tendencias y a los comportamientos de las variables que yo estoy mirando. ¿Ya? Esto es bastante engorroso, sobre todo para activos que son de gran envergadura, ¿cierto? Como molinos de bola, molinos SAC, chancadores, etcétera, donde hay una gama importante de instrumentación, ¿ya? Entonces se hace bastante difícil hacer un análisis efectivo para estos casos para poder anticiparse a alguna falla. Entonces las alertas tradicionales, ¿cuáles son? ¿Cierto? Yo genero umbrales de alerta, umbrales de alarma, pero tampoco no tengo cómo detectar sin que yo esté mirando de forma constante estas tendencias para ver el comportamiento y en qué momento voy a llegar a alguna alarma, ¿ya? Entonces no se detectan estas relaciones entre las señales, tampoco no hay una correlación, ¿ya? Solamente trabajo en términos de valores absolutos y no de desviaciones, como dice tal cual acá. Entonces, ¿cuál es la definición del producto? Predictive Analytics trabaja en base a inteligencia artificial, ¿ya? A aprendizaje automático, y a través de este aprendizaje automático yo puedo optimizar la visualización del activo ya como una sola tendencia, donde yo pueda hacer gestión avanzada de estas alertas, de desviaciones, de acuerdo a la inteligencia artificial, y tengo la capacidad de reproducir, de simular cómo se va a comportar el activo, ¿ya? A través de un modelo de desarrollo. Entonces, para comparar cuál es el monitoreo tradicional versus el monitoreo predictivo de activos, yo tengo mi tendencia, ¿cierto?, de análisis cuando quiero ver un comportamiento anómalo. Tengo mi set point de alarma. Reviso cómo se va a comportar, si es que va a llegar en algún momento a ese set point, o si es que ya llegó. ¿Y qué es lo que hace el Predictive Analytics? Genera una sola tendencia, ¿ya? Yo puedo tener, imagínense que tengo 50 sensores, 30 sensores. Yo modelo todos esos sensores dentro de la herramienta y me genera una tendencia única predictiva para saber cómo se está comportando, cómo se debería comportar ese activo de acuerdo a la norma histórica, ¿ya? Ahí vamos a ver más adelante a qué me refiero con norma histórica. Entonces voy comparando el valor actual versus el valor predictivo, y cuando detecto un quiebre y la herramienta lo detecta de forma automática, genera una alerta predictiva que me permite anticiparme a esa falla. Entonces, ¿cuáles son los problemas identificados principalmente? Fallas por instrumentación, que eso es muy típico, ¿cierto? Cuando la instrumentación se sale fondo a escala, no sé, por algún motivo se desconectó el cable de control hacia el PLC, pueden ser distintos motivos, ¿ya? Indicaciones tempranas de posibles problemas de confiabilidad también, que es gran parte de los problemas identificados. Problemas mecánicos, ya eso es súper relevante. Las vibraciones generan muchos problemas a nivel del activo, ya un 24%, 6% de rendimiento, hay algo operacionales, etc. Entonces, en líneas generales, ¿cómo funciona Predictive Analytics? Yo necesito información histórica, eso es lo primero. Información histórica para que el modelo aprenda de esta información histórica. ¿Ya? Yo le inyecto toda esta información desde alguna base de datos, puede ser desde un archivo CSV de Excel, ¿ya? Lo que ustedes estimen conveniente.
Más adelante vamos a ver técnicamente cuáles son las alternativas para inyectar información histórica. Y a través de esta información histórica, el servidor, el server de la analítica predictiva, genera un modelo predictivo en base a una tendencia del valor real versus el valor predictivo y va comparando en tiempo real cómo se están desviando cada una de estas tendencias. Una vez que reconoce estos patrones y organiza los perfiles operativos, y con perfiles operativos me refiero a que mediante esta información histórica, la herramienta tiene la capacidad de poder detectar los distintos comportamientos que tiene el activo durante el año. Porque ¿qué es lo que podría pasar a un activo? ¿Cierto? Que en verano se comporta de una forma, en invierno se comporta de otra manera. Tiene distintos perfiles operativos durante el año o distintos perfiles operativos incluso durante el día, ya, en un turno de noche, en un turno de día. Entonces, la herramienta tiene esa capacidad de detectar esos perfiles operativos y los encierra en los clústeres, que así lo llama técnicamente la herramienta, y define distintos clústeres o distintos perfiles operativos para poder detectar estos comportamientos, estos distintos comportamientos que puede tener el activo en distintos periodos. ¿Ya? Entonces tiene esa inteligencia para no estar alertando en todo momento cuando cambia de perfil. ¿Ya? Esa es la relevancia que tienen los perfiles operativos. Y en base a estas desviaciones, genera una alerta, una advertencia temprana de acuerdo a la desviación. Entonces, la herramienta tiene la capacidad de poder detectar patrones, poder correlacionar datos. No es que nosotros inyectemos información, le demos información desde la instrumentación, sino que tiene la capacidad de correlacionar la información. Por ejemplo, acá yo tengo una temperatura, ¿ya? Tengo dos temperaturas de un lubricante, tengo la temperatura de algún rodamiento, y hace un cruce de correlación y me dice qué porcentaje de correlación tienen cada una de las variables, ¿ya? Y en base a esto yo puedo limpiar la información, porque típicamente va a pasar, y es algo que siempre va a pasar, que yo inyecto información desde una base de datos y esa información puede venir sucia por problemas de instrumentación que tuvo, no sé, hubieron 3 meses en que el instrumento estuvo fuera y marcó algo que no tiene ninguna relación con lo que debería marcar en periodos normales. ¿Ya? Entonces, a través de estas correlaciones, yo puedo limpiar la información y puedo detectar cuáles son esas desviaciones para que no me ensucie el modelo. ¿Ya? Entonces, todos estos modelamientos del Predictive Analytics corren mediante algoritmos. ¿Ya? Cada algoritmo tiene su capacidad y eso requiere también de un análisis de cómo se comportan los datos si es que hay correlación entre los datos. Ya, por ejemplo, están algoritmos a través de redes neuronales, el Locally Sensitive, que este es principalmente el que se ocupa el LSH, el Locally Sensitive, que finalmente lo que hace es detectar desviaciones ya de acuerdo a datos correlacionados. Entonces, ¿qué algoritmo tengo que utilizar? Va a depender en realidad de cómo se correlacionan los datos. Principales características. Esta es una herramienta que es escalable, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con escalable? Es que yo puedo hacer, imagínense que tengo 50 motores, ya que yo quiero diagnosticar que son críticos, que me pudieran generar alguna detención no programada al proceso. Entonces yo puedo generar plantillas de modelos de ese motor, se guarda esa plantilla y la ocupo para todos los 50 motores que quiero modelar o que quiero incorporar dentro del servidor. ¿Ya? Fallo más diagnóstico prescriptivo. ¿Y a qué me refiero con prescriptivo? Es que una vez que yo detecto esa desviación del análisis predictivo, puedo decir cuáles son los siguientes pasos una vez que se genera esa alerta. Por ejemplo, inspección termográfica, inspección visual, no sé, hacer una inspección de mecánica de los rodamientos, etcétera. Entonces, una vez que se gatilla esa alerta, le puedo enviar un reporte al mantenedor y le digo, mira, ¿sabes qué? Se generó una alerta, estos son los siguientes pasos para poder corregir eso. ¿Ya? Supervisión del rendimiento, gestión de casos, lo vamos a ver un poco más adelante, gestión de alerta, cuáles son los tiempos hasta el pronóstico de falla, y esta es una de las herramientas que es súper potente
porque yo a través de el análisis predictivo y la tendencia predictiva que tengo, puedo hacer una proyección en el tiempo de cuándo me podría fallar el activo o cuándo puede llegar al umbral de alerta y en cuánto tiempo tengo que atenderlo. ¿Ya? Eso se llama forecast. Análisis de transiente y comparación de informes. Entonces, lo que les comentaba, y este es un concepto que trabaja Aveva en prácticamente todas sus soluciones, ya que es hacer un gemelo digital prácticamente de el proceso o del activo. ¿A qué me refiero con modelo digital? Que de alguna manera yo modele el activo dentro del software y que una vez que tenga modelado el activo y esté corriendo y la plataforma pase a una etapa de gestión, que prácticamente yo navegue por el proceso de manera que en mi cabeza me haga la idea de que estoy navegando en terreno prácticamente ya. Entonces yo modelo el proceso, le hago una jerarquía para que sea lo más intuitiva posible. ¿Ya? A eso me refiero con un gemelo digital. Entonces, el uso de plantillas, lo que le había comentado anteriormente, yo hago una vez solamente el motor, lo modelo solamente una vez y ese mismo modelo lo puedo replicar para todos los motores que quiero replicar. Perdón. Entonces, acá voy a hacer un zoom. Ahí se ve. Ya. Esta es la herramienta de usuario, ¿ya? Y lo primero que vamos a ver es un indicador de general de salud. ¿Qué es este indicador? Si se fijan acá en el eje Y, hay un porcentaje. Ese porcentaje me está diciendo cuál es el porcentaje de desviación del análisis predictivo versus lo que está ocurriendo actualmente. 10%, 20%, si se fijan acá, seguramente cuando se hizo este desarrollo se seteó una alerta en un 10% de desviación, entonces ya comenzó a marcar en rojo y comenzó a marcar una alerta de que el análisis predictivo versus el real se están desviando en un 10%. Ese es el primer paso con el que yo comienzo a hacer el análisis de causa-raíz para ver dónde está el problema, a través del indicador general de salud. Después ya puedo ver, y la herramienta tiene esta capacidad también que es bien potente, de qué contribución tienen cada uno de los sensores o cada una de las señales en esta condición de alerta. Si se fijan acá, hay un gráfico de barras que me está diciendo que la temperatura del rodamiento está contribuyendo en un casi 20% a esta falla, por lo tanto yo debo poner atención ahí, qué es lo que está ocurriendo con ese rodamiento, con esa temperatura, un 18.7% de otra temperatura, ya de otro rodamiento, entonces ya me da ciertas indicaciones de a dónde tengo que atacar y dónde está el problema. Y si quiero hacer un análisis mayor, comienzo a ver la señal real versus la señal predictiva de cada uno de estos sensores. Por supuesto, voy a ver la temperatura del rodamiento. Entonces, si se fijan acá, está la tendencia predictiva versus el real, y acá hay una desviación importante. ¿Ya? Acá hay una desviación. Si se fijan, la tendencia predictiva es súper certera en el sentido de que es muy poco el margen que tiene de error del análisis predictivo y tiene mucho sentido que yo tenga una falla acá o que se me vaya a generar una falla en este punto. ¿Por qué? Porque tengo esa desviación. Otra de las herramientas potentes que tiene este análisis predictivo es el diagnóstico de fallas. Yo puedo modelar fallas, no solamente saber el sensor que que está involucrado, que está contribuyendo a esta posible falla, sino que puedo modelar diagnósticos de falla de manera que me diga cuál es la falla que se podría generar o cuál es la falla que cuál es la falla que está contribuyendo de mayor manera dentro de esta desviación. ¿Ya? Puedo modelar fallas, puedo ver cuáles son los sensores que están involucrados y hacer el análisis de causa raíz completo de dónde está el problema. Y la orientación prescriptiva que le había comentado anteriormente, que una vez que yo detecto la falla,
menciono cuáles son los siguientes pasos que tengo que realizar para tener una orientación prescriptiva y que el mantenedor sepa cuál es el instrumento que tiene que ver y qué es lo que tiene que hacer, literalmente. Pronóstico de tiempo hasta la falla. Esta es una de las herramientas de forecast que les había mencionado, donde nosotros podemos tomar, una vez que detectamos, ¿cierto?, que hay una desviación importante del análisis predictivo versus el real, hacemos una proyección en el futuro y determinamos en cuánto tiempo aproximadamente yo debería atender ese activo de acuerdo a la proyección de falla que tengo del análisis predictivo. Ya entonces acá me indica, mira, sabes que tiene esta acción es de carácter moderada, de carácter urgente, de carácter extremo. Eso va a depender del tiempo que la proyección haga en el futuro y de cuánto tiempo yo voy a tener para atenderlo. Gestión de caso. La plataforma de usuario es una plataforma colaborativa, ya donde podemos involucrar al mantenedor, al planificador, al ingeniero de confiabilidad, al data science, al que está utilizando la herramienta, etcétera, a quien ustedes quieran. Una vez que se detecta una desviación importante, generamos un caso, el caso se genera con un ID en particular, le damos una prioridad, una categoría, si es mecánica, si es eléctrica, etcétera. Se lo asignamos a quien tenga que atender el caso y acá le podemos adjuntar todos los antecedentes que nosotros queramos que están dentro de la plataforma, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo que es una plataforma colaborativa? Porque dentro de esta misma plataforma yo puedo generar discusiones, qué es lo que está pasando actualmente, qué es lo que se hizo o no se hizo, ¿ya? Puedo adjuntar documentos, enlaces, fichas técnicas, etcétera, ¿ya? Entonces todo queda almacenado dentro de esta plataforma para hacerle seguimiento. Entonces, a modo de resumen, primero, ¿cierto? Yo hago este análisis para ver cuáles son los sensores que están contribuyendo, cuáles son las fallas que están contribuyendo a esta desviación, cuáles son las potenciales fallas, y veo cuál es el nivel de urgencia de atención, que también me lo dice la herramienta. En cuánto tiempo yo debería atender aproximadamente esta posible falla. La reportabilidad de la plataforma llega hasta el nivel de que ustedes puedan implementar un modelo de costos, de saber qué impacto a nivel de costo tiene esa falla, ¿ya? ¿Qué impacto podría tener en el futuro? Entonces pueden llegar a ese nivel de generar cuáles son los costos asociados a esta falla, si es una falla mecánica, si es una falla de proceso, si me involucra una detención no programada, ¿qué costo tiene esa detención no programada? Y ahí todos estos reportes se pueden sacar en PDF, lo pueden enviar al correo electrónico directamente desde la plataforma. ¿Ya? Entonces, el mensaje acá también para el cliente, si bien es una plataforma que hace todo automático, ya está súper automatizada para poder detectar los casos, poder detectar las fallas, no es una plataforma que se gestione de forma autónoma, ¿ya? El cliente necesita tener a una persona que esté encargada de poder gestionar esta plataforma, de poder detectar las fallas. ¿Y por qué no es autónoma? Porque finalmente yo necesito hacer un análisis de causa raíz, ¿ya? Yo detecto, hago un análisis de causa raíz, veo dónde está, cuál es el problema, dónde está el sensor que está involucrado, genero los reportes, ordeno la plataforma, ya que es una plataforma colaborativa, entonces van a haber distintas personas involucradas que van a colaborar respecto a los casos que se van generando. Entonces, el cliente tiene que tener una persona que esté encargado de esto y hacer la gestión. Entonces, esto es más que todo conceptual. El OMR, ¿qué es lo que es? Es la desviación total para todos los puntos del proyecto.
es la tendencia que le había comentado anteriormente, que resume todo el modelamiento completo, y matemáticamente es la suma de las desviaciones de todos los perfiles operativos y cada una de las señales que están involucradas en el modelo. ¿Ya? Ese es el OMR, el indicador de salud. Y la contribución de señal es el porcentaje de medida de cada una de las desviaciones que tienen las señales involucradas. Para tener un perfil operacional, ¿ya? Y aquí pasamos a una etapa donde nosotros generamos también un proceso de factibilidad, ¿ya? De decir cuántos datos históricos necesito y si el cliente los tiene disponibles para poder hacerlo. A lo menos 6 meses de histórico necesitas para hacer un modelo predictivo, pero esto también tiene un pero, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ese activo tiene un comportamiento dinámico durante el año, donde en distintos periodos del año se comporta de forma distinta, tiene distintos perfiles operativos, necesitas un año para poder modelarlo de forma correcta, ¿ya? Por el mismo hecho de que se tiene un comportamiento dinámico durante primavera, verano, invierno, etc. ¿Ya? Cantidad de datos, a lo menos 5 variables, ¿ya? Por lo menos 5 variables. A nivel del desarrollo, una vez que yo hago el modelamiento de todo el proceso o del activo, tengo una herramienta que se llama Playback, que me indica cómo, esta herramienta se va a comportar en el modelo. Entonces yo hago una simulación, hago un playback de cómo se está comportando el modelo y si realmente me hace sentido de acuerdo al comportamiento histórico. Entonces acá es importante también que dentro del análisis histórico que se está haciendo hay al menos una falla, y con esa falla yo puedo simular el proceso, puedo simular el activo y ver si es que el modelo predictivo detecta esa falla. Es una forma de hacerlo, no es mandatorio, pero es bastante recomendable tener al menos una falla que se haya generado durante el histórico. ¿Ya? Pasando a temas técnicos más de la topología, y esto también resulta interesante para los que quieren saber cómo se conecta, hacia qué base de datos se puede conectar el Predictive Analytics y cómo trabaja a nivel de la arquitectura. Predictive Analytics trabaja con una distribución de servidores, ¿ya? Donde están las bases de datos. Un poquito más adelante vamos a ver cuáles son las bases de datos a las cuales nos podemos conectar, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el Predictive Analytics Server, que es el motor de la herramienta, ¿ya? Donde ocurre toda la magia. Aquí ocurre toda la magia, donde hace todo el proceso de análisis predictivo. Tiene una base de datos central, ¿ya? Donde se almacenan todas las configuraciones que yo hago desde el Predictive Analytics. Otra base de datos, el Archive Historian, donde se almacenan los resultados predictivos, ¿ya? Son 2 bases de datos, son 2 tablas. Está el Predictive Analytics Web Server, que el Web Server es para poder levantar la herramienta de cliente, ¿ya? Donde yo voy a mi navegador web, al Google Chrome, por ejemplo, levanto el navegador web y hago gestión de los casos, el análisis de causa raíz. Esa va a ser mi herramienta de cliente, ¿ya? Y agua arriba puedo tener mi notebook, cualquier tipo de computador que se conecta de forma remota a este servidor y levanta la herramienta para poder hacer la gestión. Y por otro lado, están los servidores de cliente para hacer desarrollo. Yo puedo tener con un licenciamiento, puedo tener múltiples clientes de desarrollo y estos se conectan de forma remota a los servidores. A nivel de arquitectura, nos podemos conectar a distintas bases de datos. Uno de los protocolos de comunicación, ya que es algo también es bastante estándar en estos tiempos, es OPC-UA, para poder traer información en tiempo real, para alimentar el modelo predictivo, y la conexión es hacia bases de datos, ya sea por ODBC, ya por algún archivo de texto donde yo quiera inyectar información histórica. Como es una plataforma de Aveva, se conecta a las distintas fuentes de Aveva, y acá es relevante
esta conexión que es de OSIsoft, PySystem, que muchos clientes tienen PySystem. De hecho, los pilotos que hemos hecho hasta el momento se han hecho todos con conexión nativa a PySystem. ¿Ya? Y otra de las cosas relevantes también que tú puedes compartir la información a través de una REST API hacia distintas plataformas, como por ejemplo un SAP PM para poder gatillar alguna orden de mantenimiento, algún tipo de acción, ¿ya? Conectarlo a otro sistema. Entonces, pasando ya a un punto técnico de cómo se construyen los modelos, y esto va a ser interesante para los que están acá de proyectos, de implementación, de integraciones de sistemas, ¿ya? ¿Cuáles son los conceptos básicos para la construcción de un modelo? Entonces, los, los procesos básicos para la construcción del modelo, en primer lugar, es toda la ingeniería que hay que hacer fuera de lo que es la herramienta, ¿ya? Determinar el alcance, la revisión de los puntos, y con puntos me refiero a la revisión de los tags, de las señales que se van a ver involucradas, personalizar TDT. ¿Qué es lo que es un TDT? Es un documento que nosotros entregamos, ya que viene de fábrica, donde se ordena el proyecto y se hace una especie de ingeniería de detalle, por así decirlo, para después llevarlo hacia el software. Modelos de construcción, generar los modelos de construcción, y acá ya estamos hablando del software como tal. Modelos de despliegue y modelos de ajuste y sintonización. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener para poder construir un modelo? Una lista de tags, las etiquetas que vienen del historiador de la base de datos, BNID, ya, para poder entender cómo funciona el activo, cuáles son los flujos de este activo, y diagramas generales para en realidad para el entendimiento de cómo opera. Ya. Típicamente, si no tenemos una base de datos que tenga alguna conexión nativa o alguna forma de conectarse, lo podemos hacer a través de archivos offline. ¿Ya? Entonces, pasando a otra etapa de lo que es la implementación de un activo, acá lo que les voy a mostrar va a ser una demo de un modelo de un ventilador de tiro forzado. Un ventilador de tiro forzado es un ventilador de aire para poder mantener la combustión y la temperatura de una caldera en este caso. ¿Ya? Entonces, dentro de este ventilador tiro forzado, ¿qué es lo que vamos a modelar? Para resumir, vamos a modelar corrientes del motor, ¿ya? Válvulas, presiones de salida, temperatura, ¿ya? Flujos de salida, flujos de entrada, distintos componentes y distintas instrumentaciones típicas que nosotros nos encontramos en la industria, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a modelar aquí. Entonces, tomando este modelo, ¿cuáles son los pasos para poder modelar lo que habíamos visto anteriormente? Definir los puntos, importar los datos históricos, establecer los filtros y excluir los datos que son incorrectos. Y con datos que son incorrectos, recordemos que nos referimos a mediciones incorrectas, problemas en la instrumentación. Ya todos esos datos nosotros los tenemos que eliminar del modelamiento. A ver si se ve el video. Un segundo. Ya estoy corriendo el video. Entonces, acá lo que estamos haciendo es abrir la herramienta de desarrollo del Predictive Analytics. Ya lo primero que hace es autenticarse, conectarse a las bases de datos, etcétera. Ya, entonces, este es un ejemplo que se va a hacer con PySystem. Ya, una conexión nativa a PySystem, nos vamos a traer distintos tags desde una base de datos. Ya, entonces acá lo primero que se hace es conectarse a la base de datos de PySystem, hacer una búsqueda de los tags, ¿cierto? De los tags de este activo a través de los distintos filtros. Podemos tener, aquí detectamos todo lo que es
todo lo que está dentro del Data Archive de PySystem para los que conocen la solución. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a importar todo esto, esta instrumentación. Eh, Estoy buscando la barra. No encuentro. Entonces acá se importaron cada uno de los tags, ¿ya? Para poder hacer el modelo, la corriente del motor, temperatura. Entonces, una vez que están importados estos tags, y aquí hago un ordenamiento, denme un segundo que quiero buscar esto, ahora sí, para poder adelantarlo. Ya. Entonces acá lo que hago es crear el proyecto, darle un nombre, ya, asignarlo dentro del asset, que viene siendo el modelo de jerarquía, ya para poder navegar dentro de los distintos procesos de la planta. Acá lo que estamos haciendo es entrar a la base de datos mediante todos estos tags que acabamos de importar y vamos a importar la información histórica. Ya aquí estamos importando alrededor de un año aproximadamente, un poquito menos. Ya le estamos dando 30 minutos de frecuencia a los datos. Y acá están todos los datos. Ya aquí estamos viendo la corriente del motor. La corriente del motor, entonces lo que nosotros hacemos, en primer lugar, es verificar todos estos datos y ver si es que están correctos. Ya si se dan cuenta acá, el perfil operacional que tiene, ahí sí, el perfil operacional que tiene la corriente es trabajar entre los 30 y los 50 amperes aproximadamente. Entonces aquí tenemos un dato que está anómalo, que se fue a fondo de escala. Entonces este dato nosotros lo tenemos que eliminar. Ya entonces, eh, la comparación visual cuenta con distintas herramientas donde yo puedo eliminar esa... Se me va el video. Y sí, yo puedo eliminar esos datos que están fuera del perfil operacional, en este caso de este sensor. Lo excluyo, lo elimino, al igual que algunos PIC que se puedan encontrar que están fuera de rango. Y esto se hace para cada uno de los sensores que están involucrados, ¿ya? Esta es una de las herramientas que yo tengo para poder limpiar la información. Acá estoy haciendo lo mismo con una temperatura, ya eliminando algunos datos que puedan estar fuera de rango. Y acá, si se fijan, se toman dos variables que están asociadas a los flujos de entrada. ¿Ya? Puedo hacer comparación visual entre distintos parámetros, distintos sensores, y yo esperaría que fuesen prácticamente iguales. Si hay una entrada de flujo equilibrada entre ambas entradas, esperaría que fuesen prácticamente iguales. Entonces, a través de esto yo puedo detectar si hay alguna desviación, ¿ya? O si hay algún dato anómalo que tenga que eliminar. ¿Ya? Voy a adelantar un poquito. Y acá también lo que yo podría detectar son estas interpolaciones de datos, donde yo puedo tener una pérdida de datos que también ocurre por alguna pérdida de comunicación, puede ser. Entonces, yo puedo eliminar estas interpolaciones de datos que finalmente ensucian los datos históricos que están dentro del modelo y los puedo eliminar mediante esta herramienta de exclusiones. No lo voy a poder eliminar por completo, siempre tiene que haber una interpolación, pero sí voy a poder reducir la cantidad de datos que hay en esta interpolación que pudo haber hecho la base de datos a la cual yo estoy leyendo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo hacer scripting, ¿ya? En distintos lenguajes para poder hacer sumatoria de, por ejemplo,
variables. En este caso se está haciendo una sumatoria de dos flujos de entrada y tiene mucho sentido porque si yo quisiera ahorrar análisis, puedo hacer una sumatoria de ambos flujos que son de entrada, ¿ya? Y esos dos flujos los represento solamente como una variable única para poder optimizar un poco el análisis que tenga que hacer el servidor, ¿ya? Aquí yo creo un tag de cálculo. Ese tag de cálculo lo puedo también visualizar como una comparación visual para poder detectar algún dato que esté fuera de escala. Y por otro lado, está esta herramienta que es súper potente, que es de comparación visual, pero a través de las correlaciones de datos. ¿Ya? La herramienta puede correlacionar datos, te puede decir qué porcentaje de correlación tienen cada una de las variables para poder limpiar la información. Acá lo que estamos haciendo es hacer una correlación entre la corriente del motor y la posición de la válvula. Si ustedes se dan cuenta acá, se ve claro que hay una correlación entre ambas variables, pero a la vez detecto que hay ciertos puntos de dispersión de la correlación que tengo que eliminar. Acá hay un punto, acá hay otros puntos, acá hay unos puntos de dispersión que yo debería eliminar y excluir del modelo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace mediante esta herramienta. Y para esto existe una funcionalidad que se llama Outliers, que permite detectar esta correlación y a través de un indicador que yo puedo ir jugando con ese indicador, aumentando o disminuyendo, puedo ver cuáles son los puntos de dispersión que voy a eliminar. Y si se dan cuenta, aguas arriba tengo un gráfico también que me está diciendo cuáles son los datos que estoy eliminando a nivel de la tendencia. ¿Ya? Ahí se limpió. Se limpió bastante la correlación, se ve mucho más limpia, se ven los datos que son consistentes. Y eso lo puedo hacer para las distintas variables que están involucradas. Ya aquí existen otras herramientas también, no solamente está este Outliers que permite detectar la correlación y eliminar todas las cosas que podrían estar fuera, sino que también lo puedo eliminar de forma manual. Como se hace en este ejemplo, si se fijan acá, también hay una correlación importante entre los flujos y la posición de la válvula. Entonces lo que voy a hacer es eliminar estos puntos de dispersión de forma manual, ¿ya? Para poder limpiar esta correlación y poder limpiar los datos que me puedan ensuciar el modelo. Entonces, ahí lo seleccioné y ahí lo elimino. ¿Ya? Creo que no se alcanzó a ver lo último. Bueno, acá se hace el mismo ejemplo con otra variable, con el flujo y la presión. Son variables que se correlacionan, ¿cierto? El flujo con la presión, hay una correlación importante. Entonces yo comienzo a limpiar esta correlación, saco los datos de dispersión desde esta comparación visual y ya tengo bastante más limpio la información histórica que le estoy inyectando. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos que vimos? Definimos los puntos, importamos datos históricos, establecimos los filtros, vamos a establecer los filtros en realidad, eso lo vamos a ver, ya, excluimos datos incorrectos. Ya. Después está el perfil operativo. En el perfil operativo, ¿qué es lo que yo hago? Es seleccionar cuáles son las variables que van a estar involucradas dentro del modelo, porque yo puedo importar 100 variables, pero resulta que si yo quiero detectar, por ejemplo, una falla eléctrica, una falla mecánica, solamente tengo que seleccionar cuáles son las variables que están asociadas a esa falla que quiero detectar. Ya en este caso, lo que se va a hacer, bueno, seleccionar el algoritmo y como yo generé una variable calculada que me calculaba el flujo de entrada, ambos flujos de entrada, yo puedo utilizar solamente la variable calculada y eliminar los flujos de entrada porque ya va a ser una variable redundante. ¿Ya? Quiero ir un poquito más adelante. Y como uno de los últimos pasos que tengo que hacer para poder definir el proyecto
yo le doy un set point de alarma high, low, que son las alarmas típicas que se ven en sistemas de monitoreo de supervisión. ¿Ya? Entonces lo que hago acá es, además de tener una alarma general de todo el modelo, también tener alertas por cada uno de los sensores. Ya en este caso yo estoy generando alertas para la corriente del motor, ya generando los umbrales de alerta para el valor absoluto de la desviación. Y el valor absoluto de desviación eh, es el indicador más certero que yo puedo utilizar para poder detectar alerta. ¿Ya? Entonces ya posterior a eso voy al despliegue. Al despliegue, y con el despliegue me refiero a hacer un data playback. Acá lo que acabo de hacer es hacer un data playback para poder ver cómo se va a comportar el modelo o cómo se está comportando el modelo de acuerdo a la información histórica antes de pasarlo productivo, antes de deployar este modelo al ambiente productivo y a la herramienta de visualización de resultados. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo el OMR, recordemos que la desviación entre el valor predictivo versus el real, está en mi set point de alerta y veo que tengo aquí desviaciones importantes. Tengo 5%, 10%, y me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque la corriente del motor se está desviando de su valor predictivo, del valor predictivo versus el real. Entonces hago un análisis de causa raíz, veo cuáles son las contribuciones que tienen cada uno de los sensores, y aquí si se dan cuenta, está en un 18% la temperatura, la presión un 16%, entonces yo esperaría que esos sensores son los involucrados principalmente en estas desviaciones. ¿Ya? Entonces acá yo hago mi simulación, hago mi modelo antes de pasar a productivo todo mi desarrollo. Voy a ir un poco más rápido por temas de tiempo, ya, para que dejemos unos 15 minutos ahí en la ronda de consulta. ¿Ya? Bueno, los templates, lo que le había mencionado, pasando ya a otro concepto de plantillas. Recordemos que los templates lo que hacen es modelar un activo y utilizar esa misma plantilla para todos los activos que yo pueda tener dentro de la unidad o dentro del proceso. ¿Ya? Entonces, es súper recomendable generar plantillas de despliegue para grandes flotas o para o grandes cantidades de unidades a las que yo quiera replicar en análisis predictivo. ¿Ya? Entonces, para generar plantillas se hace un proceso muy similar a lo que anteriormente vimos en el proyecto, muy parecido: importar métricas, establecer filtros, eliminar, no eliminar datos, sino que establecer filtros generales, ¿ya? Filtros operacionales. Voy a ir un poco más adelante porque esto en realidad no aporta mucho a lo que queremos mostrar, y por temas de tiempo creo que no lo voy a alcanzar a ver, ¿ya? Pero sí me interesa, me interesa que veamos esta herramienta de forecast un poco más en profundidad antes de terminar. Que finalmente hacemos una proyección de la degradación del equipo, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, este es un ejemplo de proyección de forecast, donde lo que estamos haciendo es hacer una proyección en el tiempo, y acá también hay unos umbrales. Esto tampoco es que sea exactamente, ya por eso tiene umbrales, no es exacto, sino que te dice, mira, entre este rango que se va acá sombreado, eh, es el rango en el que la falla, o en realidad la desviación, podría llegar al umbral de alerta. ¿Ya? Es un rango. Entonces, dependiendo de cuántos datos yo tenga o cuánta información tenga de la desviación, me va a permitir hacer una proyección en el tiempo, de días, de semanas, de horas, y cuánto límite yo puedo tolerar, ¿ya?
para poder atender. Entonces, se dan cuenta acá, me hace la indicación de en cuánto tiempo yo debería atender esto. Ya he esperado que lo atienda en 0.033 días. Esta es una proyección pequeña de horas, ¿ya? Por eso aparece esa cantidad de días, que en realidad son un par de horas, ¿ya? Entonces, el early me dice, según este rango, en cuánto tiempo debo atenderlo, según el rango sombreado. El B me dice en cuánto tiempo esperado, ya promedio, debería atenderlo. Y esto es como el deadline, ya que si no lo atiendo en este punto es porque el equipo probablemente vaya a fallar. ¿Ya? Entonces estos son los niveles de urgencia. En realidad esto es bastante intuitivo en el sentido de que me dice cuándo tengo que atenderlo y cuál es el esperado de atención. ¿Ya? El nivel de urgencia en este caso probablemente sea alto. Si se fijan acá también hay un sombreado, entonces tiene un margen, ¿ya? Pero probablemente sea alto. Ya en este caso, si es alto, si es extremo, es porque ya tengo que atenderlo. Va a depender en realidad de la dinámica del activo, pero tengo que atenderlo pronto. Por no decir ahora. ¿Ya? Y para finalizar, ya, porque creo que nos quedan un par de minutos antes de la ronda de consulta, ¿cómo ejecutamos nosotros las POC o las pruebas de concepto de Predictive Analytics? En primer lugar, el paso 1 es identificar cuál es el valor de negocio y cuál es el valor de implementar una herramienta de este tipo. ¿Ya? Cómo esto impacta en el costo, en los gastos, en el mantenimiento, en la seguridad, en los tiempos de inactividad. Ese es el primer paso de identificar cuáles son las métricas y los valores claves de implementar una POC de este tipo. Paso 2, ya pasamos a un tema un poco más técnico, de identificar el mejor equipo al cual yo deba hacer esta POC. ¿Ya? En este caso, idealmente que sea un equipo crítico, ¿ya? Porque esto está enfocado para equipos críticos, con falla pasada, con falla identificada y que yo pueda involucrarla dentro de la información histórica a nivel del desarrollo que tenga que hacer. ¿Ya? Entonces, elegir de 10 a 15 activos para incluirlo dentro del piloto, ¿ya? Evaluar la instrumentación que está disponible, la disponibilidad de datos históricos, si es que se conocen fallas anteriores, ¿ya? ¿Qué valor tuvo esa falla? ¿Qué impacto tuvo esa falla a nivel de la producción y a nivel económico? Paso 3. Estas son las preguntas que yo tengo que hacer para evaluar una factibilidad. ¿Cuáles son los activos? Estos activos están dentro del mismo sitio geográfico. ¿Cuáles son las bases de datos que yo tengo disponible o que tiene el cliente disponible para poder leer datos en tiempo real y datos históricos? ¿Qué protocolos de comunicación? ¿Cuáles son las bases de datos de estos activos? ¿Con qué frecuencia se almacenan las bases de datos? Y esto va a depender en realidad de la dinámica de la instrumentación. Si, no sé, si tengo vibraciones que están en milisegundos y necesitaría una frecuencia bastante alta, pero eso va a ser caso a caso. ¿Qué periodo de almacenamiento tenemos disponible? Etcétera. Preguntas de factibilidad, más que todo para recopilarlo nosotros como integradores o ustedes como integradores y que puedan estar seguros de que es factible implementar un piloto de este tipo. Organización de datos, ya esto es más ingenieril. Organización de datos por categoría, cuáles son los datos eléctricos, de rodamiento, del sistema de lubricación, etc. Y con esto nosotros apoyamos a los integradores del sistema a levantar esta información y evaluar la factibilidad de poder implementar un piloto. Posterior a eso viene el filtrado de datos, la sintonización del modelo, reuniones técnicas. Acá es importante que se involucre el cliente, porque finalmente el cliente es el que más sabe del activo y cómo se comporta. Entonces hay que involucrarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del piloto? Que funcione de manera precisa, confiable, confirmar que los usuarios estén capacitados para poder mantener el sistema, ¿ya? Validar
y rastrear los orígenes de las alertas, generar estos análisis de causa-raíz, que el usuario tenga la capacidad de hacer análisis de causa-raíz desde la herramienta y crear resultados prácticos para eliminar las fallas de los equipos. Una planificación referencial para que se hagan una idea de una prueba o de una prueba de concepto. Pueden ser hasta 2 meses de implementación y posterior a eso, posterior a la implementación, se hace una operación asistida. ¿A qué me refiero con operación asistida? Es que hay una posibilidad de que se tenga que calibrar o sintonizar el análisis predictivo durante el periodo de marcha blanca. ¿Ya? Posterior a la puesta en marcha, hay un periodo de marcha blanca donde se hace una operación asistida por parte del integrador o del personal que hizo el proyecto. Tiene que haber un seguimiento de cómo se está comportando y si hace sentido con la degradación del equipo. ¿Ya? Entonces, tiene que haber una operación asistida durante una marcha blanca. Esa es la planificación referencial. ¿Ya? Esta es la fase 1, que lo que busca es que este producto, ¿cierto?, sea efectivo para el mantenimiento y posterior a eso llegar a una fase 2 de expansión a los distintos activos que pueden estar involucrados en el proceso. ¿Ya? Así que eso, estimados, muchas gracias por su tiempo. Tenemos un par de minutos, creo que tenemos unos 15 minutos, 20 minutos para poder responder sus preguntas. Así que, Sergio, ahí sí me puede apoyar con las consultas. Así es. Bueno, Eric, muchas gracias por esta presentación. Se explicó el producto como tal y también un aspecto importante que el desarrollo de estos proyectos para que se lleven a cabo de forma satisfactoria. Así que gracias en primer lugar y después, ahora las consultas que unas preguntas en la sección de Q&A. Pablo Palacios pregunta si estas predicciones de la plataforma se puede enviar a algún controlador, por ejemplo, o se ven directamente en el software. ¿Cómo sería el enfoque ahí por este lado de la interoperatividad en el proceso si es posible? Entiendo. Mira, directamente hacia un controlador, la única forma que veo es que ese controlador sea un controlador del tipo IoT, donde nosotros podamos involucrar, no sé, por ejemplo, la API REST que tiene el Predictive Analytics para poder enviar los datos, porque esa es una de las formas que Predictive Analytics puede compartir la información. ¿Ya? Otra forma que podría ser a través de algún paso intermedio, algún gateway, donde puedas leerlo por API REST y compartirlo por algún protocolo de comunicación, pero directamente hacia controladores o protocolos de comunicación o conectividad a controladores de marcas específicas, no. Ya. O sea, hay una capa de interoperatividad y hay que tener conocimientos en este caso, casi todas estas aplicaciones tienen ahora con REST, hay que tener cierta capacidad de programática en ese ámbito y hacer la Correcto. relación ITOT. Así es. Eh, ya, Israel Rojas tiene una consulta comercial, pero la voy a dejar para el final. Ya. Nicolás Silva pregunta, ¿el método de licenciamiento está basado en cantidad de tags? No, tú puedes tener la cantidad de tags que tú quieras. El modelo de licenciamiento es en base a modelos. ¿A qué me refiero con modelos? Imaginemos que tú tienes un molino, ¿ya? Un molino SAC, por ejemplo, que el molino SAC es un activo bien complejo en el sentido de que tiene mucha instrumentación, tiene instrumentación asociada a parámetros eléctricos que son relevantes a lo que puede ser un motor, vibraciones, etcétera. Y en el caso de activos que son muy complejos, tú puedes utilizar quizá 1, 2 o 3 modelos para un activo. Va a depender de la envergadura de ese activo, ¿ya? Por la experiencia y de acuerdo a las pruebas de concepto que hemos hecho, estamos utilizando alrededor de 2 a 3 modelos por activo. ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el licenciamiento base, que es de 10 modelos, podemos abarcar aproximadamente 3 a 4 activos como máximo. ¿Por qué?
porque yo podría tener para el molino SAC un modelo enfocado netamente a fallas eléctricas, y dentro de ese modelo yo puedo detectar múltiples fallas eléctricas, puedo tener un modelo asociado a fallas mecánicas, con distintas fallas que podría estar dentro de ese mismo modelo. Entonces va a depender de la envergadura, ¿ya? Entonces es importante también hacer ese levantamiento de dónde se quiere implementar, qué activo se quiere implementar y qué es lo que yo quiero buscar del análisis predictivo, porque hay que hacer un levantamiento para ver cuántos modelos yo voy a ocupar por activo. No es algo como modelos, no es igual a activo o cantidad de equipos. A eso quiero llegar. Pero tú no tienes limitación en cantidad de tags. Tú puedes Ya, tener las cantidades de tags que tú quieras dentro de un modelo. ya. Bueno, en torno a eso, si bien está como pregunta, tú bien lo mencionaste en el sentido de que esto está enfocado en activos críticos de gran valor Mm. para la compañía y proceso. En ese sentido, ¿qué podrías decir, por ejemplo, de sopesar el Predictive Analytics en relación con un activo crítico versus a otros activos, no sé, pues como bomba? Sí, sí. De- En realidad acá el costo se tiene que justificar, y el costo principalmente está asociado a actividades, perdón, a detenciones no programadas. Las detenciones no programadas están en realidad, no principalmente, sino que están asociadas a activos que son críticos. Entonces, Predictive Analytics se tiene que implementar para activos críticos que realmente tengan un impacto en la producción o en los costos de producción o del proceso, o lo que involucra en realidad un costo importante, ¿ya? Porque está enfocado a activos críticos, ¿ya? No para cualquier activo que esté dentro del proceso que no tenga un impacto mayor, ¿ya? Entonces, si bien 10 modelos suena poco para la cantidad de equipos que yo pueda tener dentro de un proceso, el foco del Predictive Analytics es monitorear activos críticos y no tener, no sé, un dashboard o una gestión de la plataforma con 100, con 200 activos, donde yo me vuelva loco haciendo análisis de causa raíz. Ya, ya, está enfocado a eso. ya entiendo. Eh, Pregunta de Víctor Alcapuz. ¿Cuál es el rol, perfil que se recomienda para gestionar esta herramienta? Eh, Ingenieros de confiabilidad, de planificación en mantención, data science puede ser, en realidad acá pueden ser múltiples especialidades, ya, porque finalmente la herramienta diagnóstica, en el sentido de que tú no necesitas ser especialista en el activo, no necesitas ser mecánico, no necesitas ser eléctrico para poder entender cómo funciona la plataforma. Ya, entonces esa pregunta igual es bastante abierta, porque finalmente tú no necesitas tener una capacidad académica enfocada al activo que quieres visualizar, sino que es más el análisis que ya te entrega la herramienta, ya, para poder entender, porque finalmente la herramienta hace todo, sino que tú tienes, es más de gestión, ya, pero Ya, sí necesitas tener por lo menos conocimientos de mantención o de confiabilidad o de entender datos. ya. O sea, no está como pregunta, pero complementando, te contrapregunto, entonces depende mucho de cómo esté también el negocio armado, en el sentido de que Sí, hay que ver si es que el departamento tiene un ambiente de, sea un departamento de confiabilidad o de mantención, o hay que hacer interactuar dependiendo de la criticidad del equipo, o el workflow operativo que pudieran tener entre esas áreas. claro, sí. Ya. Israel Rojas pregunta si se pueden solicitar capacitaciones técnicas con David. Esto Sí, igual es sí. importante. Nosotros estamos entrenados, certificados como instructor para poder dictar cursos de Predictive Analytics. Para que se hagan una idea, no recuerdo muy bien, pero Predictive Analytics tiene dos cursos, ya, dos capacitaciones. Uno es el de administración, de cómo administrar la plataforma, ¿cierto? Cómo hacer la conexión a las bases de datos, etcétera. Y está el curso de User Client, que tiene que ver con el desarrollo, ¿ya? De cómo hago la implementación, de cómo hago los modelos.
Entonces son 2 cursos que, si no me equivoco, cada uno dura 2 días. No, sí, creo que son 2 días cada uno. Y eso, nosotros estamos capacitados Eso. como Davinco para poder hacer las capacitaciones. Que, hay un tema que hablar que está el DaVinci igual tiene una categoría CTP para hacer cursos oficiales de la marca con material oficial de la marca. Y la experiencia de Eric ya ha hecho capacitaciones enfocadas en ese producto. Así que sí, nosotros tenemos las Sí, capacidades técnicas para capacitarlo en este producto. así es. Sí. Ángel Poblete pregunta diferencia principal entre PySystem y Aveva Predictive. No te contesto. Es grande la diferencia entre ambos productos. PySystem está enfocado en análisis más de diagnóstico, ¿ya? Más de KPI o de alerta, si lo queremos llamar, operacional incluso, no de control, pero sí puede ser una herramienta operacional, y Predictive Analytics es una herramienta enfocada 100% en analítica, ¿ya? En el caso de PySystem no tienes estas herramientas de poder hacer proyecciones en el futuro, de poder generar, no sé, modelos predictivos. Quizás lo podría hacer de forma manual, puede ser, pero no es su foco. Ya Predictive Analytics, de hecho, se alimenta de PySystem, lo toma como fuente de datos para darle un valor agregado, incluso dentro de la presentación aparecía en la escala donde se ubica PySystem, que es el mantenimiento basado en condiciones, basado en el comportamiento de los equipos, ¿ya? Después está Predictive Analytics como un mantenimiento predictivo y prescriptivo. Entonces, ahí es donde se diferencian, se complementan, sí, pero se diferencian en el sentido de que es un mantenimiento distinto, incluso de más bajo nivel, a nivel de PySystem, y Predictive Analytics viene a complementar ese mantenimiento con análisis predictivo, ¿ya? No basado en condiciones. Ahí está la diferencia principal, Sí. según la definición también que hace el portafolio. Igual, con un tema conceptual, el monitoreo basado en condiciones, por así decirlo, es post-mortem. O sea, todo lo que le llega a Py es algo que está pasando en el momento. No es algo que uno se pueda adelantar. Y el monitoreo basado en condiciones es cuando ya te marca una alarma de una falla. Claro, Lo que hace el Py, o sea, lo que hace el Predictive Analytics, por lo que dices tú, agarrar esos datos y identificar patrones para detectar esa falla que adelantarse al evento de falla. Y de esa forma tú exacto. planificas tu mantenimiento, le da más elasticidad. Así es, tal cual. Nicolás Silva, no. Eh, Israel Rojas, ¿se puede cerrar el ciclo de análisis predictivos como con Connect con datos de vuelta PySystem? Sí, sí. Por el lado de PySystem, el Predictive Analytics, tú puedes tener una base de datos secundaria. ¿Qué quiere decir una base de datos secundaria? Que puedes generar una base de datos de salida de los resultados de Predictive Analytics. Tú asignas qué base de datos quieres asignar, qué base de datos quieres utilizar para enviar los resultados hacia esa base de datos. Y en este caso, PySystem, tú puedes asignar que sea el Data Archive, ¿ya? El Data Archive, entonces todos los resultados que se están almacenando se envían de forma nativa al Data Archive y los puedes levantar con PyVision, con tendencia, cualquier tipo de resultado. ¿Ya? Entonces sí puedes cerrar el ciclo para poder monitorear los resultados del Predictive Analytics en un PyVision, o la segunda opción para Py es que puedas embeber el web client. También puede ser una opción, pero sí hay conexiones nativas de base de datos. Y con Connect habría que hacerlo con Connect. ¿Qué alternativa hay? Podrías Subir, sacarlo podrías conectarte a un Pi con los datos. están los Sí, conectores Py to Connect y Connect to Py. claro, Entonces ahí sí, es el flujo bidireccional entre la nube consumiendo los servicios de Connect, porque arriba también hay otras herramientas.
Claro, sí, esta es la alternativa. Pero se puede hacer con conectores nativos, con conexiones nativas entre productos. Ya. Nicolás Silva pregunta: ¿se puede implementar una tendencia predictiva en un software de su portafolio, por ejemplo, InTouch, Aviva Edge? Imagino que alguno por el estilo. System Plan. Sí, sí, sí. Bueno, desde InTouch, desde todos los drivers de comunicaciones en los que tú tienes InTouch, System Platform, distintos productos del portafolio de Operation Control, puedes leer la API REST por ejemplo, del Predictive Analytics y traerte los resultados. Y esos resultados, ¿cierto? Los puedes leer a través de un tag y mostrarlo en InTouch o en Edge. ¿Qué otra alternativa hay? Historian. Tienes conexión a Historian también. Conexión a Historian donde El, puedes generar los datos de salida del Predictive Analytics hacia Historian y levantarlo en alguna pantalla de System Platform o InTouch. el Web Client. Embeber el Web Client. Embeber el Web Client también. Embeber el Web Client. Y se me ocurre, ¿qué otra opción? La API REST, la misma API REST. Y eso, sí, el Web Client también es una buena alternativa. Ya. Opciones hay que integrar. Opciones hay. Israel Rojas: opciones de HA, alta disponibilidad, pensando en algún problema en algún servidor. Por ejemplo, muere el servidor donde se procesan los modelos. Sí, sí, hay una arquitectura que es de redundancia, pero a nivel del server. Como redundancia secundaria de la base de datos, al menos no lo he visto en la versión 2023. Hay una versión 2025 que se lanzó hace poco, pero todavía no lo hemos explorado, puede ser. Pero sí lo que puede hacer es tener redundancia a nivel del server, que es donde está el motor de todos los resultados. Y puede hacer balance de carga. Balance de carga entre ambos servers. En caso de que tengas muchos activos, mucha carga, hace balance de carga entre ambos servidores. Así que quedamos atentos. Muchas gracias por participar en esta charla. Somos Davinco, somos distribuidores del portafolio Aveva, de otros productos que, como bien dijo Erika al principio, están acá en la parte de arriba. Así que los esperamos en los próximos meses. La próxima charla la haré yo, va a estar enfocado en Pi. Y bueno, estamos atentos. Se pueden comunicar con nosotros, con Jorge Galde, que es el product manager de los productos de Banda Vinco. Y muchas gracias. No sé, palabras de cierre, Eric. Sí, antes que se me vaya, mencionarles que estas charlas, todas las charlas que hemos hecho y las que vamos a hacer en el futuro se van subiendo al canal de YouTube de Davinco. Es Davinco-Chile. Y ahí van a poder encontrar las charlas técnicas que hemos hecho anteriormente y esta charla se va a subir pronto, durante la semana probablemente, en caso de que tuvieron ahí algún inconveniente o no pudieron estar presentes en toda la charla, se van a subir para poder repasarla o verla en el futuro, ¿ya? Así que darle las gracias a todos por su asistencia, por su atención, espero que haya sido de provecho. Y bueno, nos mantenemos en contacto si ustedes quieren contactarme, ver algo más en detalle, alguna oportunidad o lo que estimen conveniente, no duden en contactarme. Les dejo en mi correo, en montesinos@davinco.cl. Así que eso, que estén muy bien. Nuevamente muchas gracias y nos vemos en otra sesión.